Bueno, ¿trajo su Biblia? Ok, si no tiene Biblia, ya tenemos Biblias atrás, se la prestamos, se la regalamos. Lo importante es de que tenemos que leerla, ¿ok? Y no solo los domingos, sino a menudo, para que así podamos recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a continuar en el libro de Romanos, vamos a estar en el capítulo 4. Hemos estado leyendo y viendo en los capítulos anteriores de que todos somos pecadores y necesitamos ser rescatados por Jesús. Y solo Dios puede justificarnos, ¿verdad? Solo Dios puede ponernos en la relación correcta con Él. Entonces, en Romanos capítulo 4, vamos a tratar de cubrir los 25 versos de ese capítulo. Pero antes de leerlo, quiero que este verso que vamos a leer de enseguida en Números 23, 19, eso quiero que lo tenga en mente a través de este capítulo 4. Mire, Números 23, 19 dice: Dios no es un simple mortal. Mire a su lado y dígale: usted es un simple mortal. Pero Dios no es, escuche, no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete? Está hablando acerca de Dios, diciendo: ¿acaso Dios no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Y te voy a invitar a que tú contestes esa pregunta personalmente. Y si has caminado con Dios por un tiempo ya, o por un ratito, la respuesta debe de ser que Dios siempre cumple lo que Él dice. ¿Ok? Entonces aquí en el capítulo 4, eso va a ser la clave, de que Dios cumple lo que Él dice. William Barclay, y esto es para que, como resumen de los capítulos anteriores, William Barclay dice: el apóstol Pablo ha estado tratando de demostrar que lo que nos hace justos ante Dios no es el cumplimiento de las obras que la ley establece. ¿Recuerda esa palabra justos? Justificados, justificación. Estar en la relación correcta, adecuada con Dios. En los capítulos anteriores, Pablo nos está diciendo de que no es por obras, ¿verdad? Sino que es por la gracia, el favor de Dios. Y luego dice: sino la simple confianza de la completa sumisión que toma la palabra de Dios al pie de la letra. ¿Entiende esa frase? Al pie de la letra. Lo que Dios dice es, ¿ok? Y cree que Él todavía nos ama, incluso cuando no hemos hecho nada para merecer ese amor. ¿Ok? Todos pecadores, pero por el favor de Dios a nuestras vidas somos justos. Hemos sido justificados. Recuerda que la semana pasada, como ilustración el rebozo, nos ponemos a Jesús justificados para cubrir esa etiqueta de pecador, ¿verdad? Solo Jesús. Entonces, como les dije, capítulo 4, versos 1 al 25. Los temas que vamos a tratar aquí, se va a tratar de fe, de confianza absoluta en lo que Dios dice. ¿Ok? Ese es uno de los temas. Lo que Dios dice, lo que Dios promete y lo que Dios hace. Tú y yo tenemos que tener confianza absoluta en eso. ¿De acuerdo? Amén. Si no, te aconsejo que así lo tomes, que así lo recibas. Confianza absoluta en lo que Dios dice, lo que Él hace y lo que Él promete. ¿Ok? Y aquí Pablo nos va a dar un ejemplo de eso.
Y en el siguiente, este capítulo 4, Pablo nos va a dar un ejemplo de esa confianza absoluta en Dios en acción. Un ejemplo que fue un hecho en la historia del pueblo de Israel. ¿Ok? A muchos de nosotros nos gusta decir, a lot of us like to say, if I don't see it, I don't believe it. Si no lo veo, no lo creo. ¿Verdad? Aquí Pablo va a decir, les voy a contar una historia de alguien que vivió, experimentó lo que Dios prometió, lo que Dios dijo y lo que Dios hizo. Te invito a que tú así tomes tu caminar con Dios. Que no se te olvide lo que Él promete, lo que Él dice y lo que Él hace. Cada día así tiene que ser. ¿Ok? Aquí nos va a dar un ejemplo así. También nos va a recordar la justificación por la fe, por tener esa confianza en lo que Dios dice, promete. Va a ser ilustrada en dos personajes famosos en el pueblo de Israel. El primero, el padre de la nación judía. ¿Quién es? Abraham. Y el segundo personaje que confió absolutamente en Dios es del rey David. ¿Ok? Y recuerde, esta carta fue escrita a los de Roma, a los gentiles, a los que no eran judíos. Tal vez había unos judíos ahí, pero todos a través del tiempo estaban familiarizados con Abraham y con el rey David. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? ¿Quién es el padre de la revolución, de la independencia de México? Ok, El Salvador, ¿quién? No, es el país equivocado. Pero sabe, algo así, ¿no? Se reconoce, se entiende quiénes son los héroes, los personajes famosos de la historia. Abraham y el rey David, bien famosos en el pueblo de Israel. Para que si alguien dice, muéstrame, show me. Where does it say that? ¿Dónde dice eso? ¿Cómo se muestra que Dios lo que dice hace y promete y que hay resultado? Entonces Pablo dice, les voy a contar. ¿Ok? Abraham, el gran fundador de la descendencia de Israel, y el modelo de todo lo que un individuo debe ser para relacionarse con Dios. ¿Ok? ¿Escuchaste? Todo lo que una persona debe hacer para tener una relación con Dios. Y espero que usted ya sepa la respuesta. ¿Qué debes de hacer tú? Es más simple que eso. Creer, aceptar lo que Dios ya te dio. Claro, hay fruto, ¿verdad? Hay obras. Eso muestra que tenemos una relación con Dios. ¿Ok? Pero se recibe. Eso es lo que Pablo nos va a decir. Just receive it, take it. What God has said. Lo que Dios ha dicho, tómalo. ¿Ok? Abraham fue justificado antes de que la ley fuera dada. ¿Escuchaste? Él fue el fundador del pueblo de Israel. Dios lo llamó justo. Dios le dijo, you and I have a relationship. Dios le dijo, y tú y yo tenemos una relación basada en que tú tomaste, recibiste, creíste, confianza absoluta en lo que yo prometí. La ley todavía no estaba en efecto. Eso es importante. ¿Ok? Y el rey David, bajo la ley, porque cuando el rey David reinaba, la ley ya se había dado, ¿verdad? Él escribió salmos, cantó de la justificación con Dios por fe. Bajo la ley, él dice que es por fe. Y en este capítulo, Pablo nos va a ilustrar y va a quedar bien claro que es por fe y no por obras. ¿Ok? Entonces, ¿listos para empezar a leer? No se escucharon. Come on, people. ¿Comieron? Vamos a comer después.
Ok. Romanos 4, versos 1 al 3. Recuerde, a los romanos Pablo les está diciendo, les va a dar una ilustración, un ejemplo. Dice, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿De acuerdo? Sí, ¿verdad? Dice, ¿qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Y recuerda esa palabra justo, ¿verdad? En tener una relación adecuada, íntima, personal con Dios. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones, sus esfuerzos le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Dios lo consideró justo no por lo que Abraham hizo, sino por lo que Abraham recibió de parte de Dios. ¿Ok? Abraham creyó en la palabra y la promesa de Dios. Él no discutió, él no dudó, sino que él lo tomó. ¿Escuchaste? Cuando Dios ha prometido algo, cuando Dios dice algo, no discutes. No dudes. Tómalo. Just take it. What God has said, receive it. Because remember the verse we read before, el verso que leímos anteriormente, que Dios no cambia de parecer y Él no miente, y Él no es un simple mortal. You got to take it. Lo tienes que tomar. ¿Ok? Dios le prometió a Abraham un enorme territorio. ¿Escuchaste? Y ahorita hasta el día de hoy se están peleando por ese territorio. Y ese es un pedacito de lo que Dios le había prometido a Abraham. ¿Ok? Le prometió. Y también le prometió una descendencia. Y vamos a leer que le dice, mira Abraham, mira las estrellas. Look at the stars. And that's how big your descendants are going to be, that number. El número de tus descendientes van a ser así como las estrellas. ¿Las puedes contar a Abraham? Y mire, esto es antes de que él tuviera hijos. Y le está prometiendo. Y también le dijo que de su descendencia, de la raíz de Abraham, iba a venir una bendición para todo el mundo. And he promised Abraham that from his descendants, there was going to be blessing for the whole world. Mire, espero que captes eso. Y dice la palabra que Abraham lo tomó. Dijo, si me lo quieres dar, I'll take it. Mire qué actitud. Así quiero que seamos tú y yo. I want us to be that way. If God has said it, we take it. Si Dios lo dice, tómalo, recíbelo. Aquí puse, no fue un hecho que Abraham cumpliera meticulosamente las exigencias de la ley. ¿Por qué no? No había ley. ¿Ve? Y en este tiempo de las misiones de Pablo, recuerda que querían atarnos a la ley. Decir que sin la ley Dios no agradas a Dios. Pero aquí está hablando de Abraham antes de que la ley fuera dada. Abraham voluntariamente, esto es importante, Abraham voluntariamente entregó su vida a Dios. Así tú y yo debemos de hacer. Lo mismo, entregar voluntariamente, sin dudar, sin discutir, solo tomar. Dios quiere que así lo hagamos. Y Abraham así lo hizo. Esto es importante. Antes y bajo la ley, la fe era el único requisito de Dios para estar en una relación con Él. ¿Escuchaste?
Creer, tener confianza absoluta en Dios, ese es el requisito de tener una relación con Él. Ahí tengo un mapa para que usted, si usted no sabe un poco de historia de Abraham, él salió de aquí donde tengo el número 1, de esa área. ¿Sabe qué país es hoy en día? Esa área allí, el 1. Irak. Era un iraquí. De ahí salió. De Kuwait, Irak. De aquí del 1. Del 1, en Génesis, si quieres notar, 11, 21 al 31, ahí nos da la historia de que el padre de Abraham, los parientes salieron del 1, de Ur, y pararon en el 2, en Harán. Ahí se quedaron un rato. Y allí en Harán, en Génesis 12, mire, en Génesis 11 salieron de Ur, pararon en Harán, en el capítulo 12 de Génesis, y léalos. Y allí fue donde Taré, el padre de Abraham, murió. Y allí, en Harán, fue cuando Dios habló con Abraham, no Abraham, y le dijo, sal de ahí. Y Abraham empezó a discutir con Dios, empezó a preguntarle, empezó a decir esto y lo otro, ¿verdad? ¿Sí? No, dijo, ok. Se fue. Y del 2 se fue al 3, que es Canaán, ¿ok? Que es Israel. Y como les dije, ahorita hay problemas ahí todavía, por eso. Pero Abraham en fe salió, se fue, ¿ok? Mire, voy a leer unos versos aquí del capítulo 11, no los tengo ahí arriba, 21 al 31. Pero el verso que dice, 31 dice, Génesis 11, 31 dice, cierto día Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y su nieto Lot, el hijo de su hijo Harán, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigió a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaban en Harán. Y luego Génesis 12 del 1 al 9, donde Dios llama a Abraham. El verso 5 del capítulo 12 dice, tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que habían incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. ¿Ok? Allí salió, en fe, en confianza, en tomar lo que Dios le había dicho. Go, get out, sal, y salió. ¿Se fue solo? No, se llevó a su esposa y todo del equipaje, ¿verdad? Se fueron. Romanos 1, 16 y 17. Ya lo leímos anteriormente, pero esto es para que tengamos esto en mente. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por tomar, recibir, aceptar lo que Dios dice, vivirá. Si Dios dijo, te voy a dar vida eterna, no lo dudes, no discutes, tómalo, take it. If God says, hey, I'll give you eternal life, take it, recíbelo. Ok, leamos versos 4 y 5, Romanos 4.
Dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. A ver, amén. Si usted trabaja, que le paguen, ¿verdad? Amén, es lo que está diciendo. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. ¿Ve? No es por obras, sino es por lo que Dios ya hizo a través de Jesús por ti y por mí. Aquí puse, no necesitamos torturarnos con una batalla perdida para ganar el amor de Dios, sino más bien necesitamos aceptar con perfecta confianza el amor que Dios nos ofrece. Y esto lo llamamos fe. Aceptar, tomar lo que Dios nos da. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Crees eso? Do you believe that? That your sins are forgiven if you confess and you come before Jesus? Si te arrepientes ante Dios, arrepentimiento es cambiar de dirección, change the direction, ¿verdad? Si de verdad lo haces, He forgives you, te perdona, ¿ok? Una gran lección aquí, la salvación, la eternidad con Dios se obtiene solo por fe. ¿Escuchaste? La salvación, la eternidad con Dios solo se recibe cuando tú aceptas, confías en lo que Dios dice. ¿Ok? En cuanto a nuestra posición correcta ante Dios, o sea, justificación, nuestras obras externas pueden ganar el aplauso de los hombres. Ira va a la iglesia todos los días, canta muy bonito, sabe leer la Biblia, la cita y esto y lo otro, ¿verdad? El aplauso de Dios no lo obtenemos por nuestras obras. Lo obtenemos por recibir, tomar lo que Él dice. Eat it. Just take it. Solo tómalo. You don't have to work at it. ¿Ok? Para recibir el favor de Él. Leamos versos 6 al 8. Capítulo 4. Nos da el ejemplo de Abraham, ¿verdad? El fundador de Israel. Ahora nos va a decir del rey más famoso del pueblo de Israel. Dice 6, David también habló de lo mismo, o sea, de fe, de justificación por fe, cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. ¿Escuchaste? Justificación sin hacer nada, mi hermano. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, los borró, ya no tenemos cuenta. Aquí Pablo está citando el Salmo 32, versos 1 y 2. A este salmo se le conoce como un salmo penitencial, de penitencia, de sorrow. Mire, el rey David, ¿verdad? Famoso rey de Israel. ¿Sabías tú que Israel fue asesino? ¿Sabías tú que Israel fue un adúltero? Y él escribió este salmo durante ese tiempo. Oh, qué alegría. Oh, what joy to be forgiven. Oh, qué alegría de ser perdonado por asesinar, por adulterar. Dios borró mi pecado. Shouldn't you be joyful when that happens? ¿No debes estar alegre
regocijándote, danzando, dándole gracias a Dios por eso? ¿Qué dice la ley concerniente a un asesino? Mátalo, muerte. ¿Qué dice la ley por adulterio? Muerte. ¿Qué dice la gracia? Justo. No hay pecado, no hay culpa. Y solo Dios eso hace. God's the only one that does that. ¿Ok? No se lo olvide. El gozo del hombre que vive bajo la ley es muerte, mi hermano. La ley, el pago de la ley es muerte. Quebrantas la ley, you're dead. You break the law, you're dead. Pero has sido perdonado por la gracia de Dios. Forgiven by God's grace. Y mi hermano, como alguien que le gusta tocar y escribir cantos, himnos, poemas, whatever, me imagino cómo David se expresó al saber que Dios lo perdonó. Me imagino que horas cantando, llorando, vaciando todo. Thank you, Jesus. Thank you, God, for forgiving me of what I did. The law required death. La ley requería muerte, but you gave me grace. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Can you say that? ¿Puedes decir eso? Tienes que, mi hermano. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Look, what a difference. The law, la ley, muerte. La gracia, vida. David, a diferencia de Abraham, vivió bajo la ley, pero fue justificado por su fe en Dios. Dios lo declaró justo, sin culpa. Y David no hizo nada, mi hermano. Solo lo recibió. ¿Ve? Así es lo que está diciendo Pablo aquí. That's how justification. Así es como nuestra justificación, nuestra relación con Dios se hace. ¿Ok? En recibir, en aceptar. Sin hacer nada, solo tomar. ¿Ok? Salmo 103, del 8 al 12. Dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. Thank you, Jesus. Thank you, God. Dígale, yes, thank you, que no está enojado. A ver, padres, ¿cuántos de ustedes están enojados con los hijos todavía ahorita? Right now. ¿Ve? Mire, hacemos cuentas. Me hiciste, aquí lo voy a escribir y no se me va a olvidar. Y cuando pidas algo, allí te voy a recordar. Dice el 10, no nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. David merecía muerte. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. ¿Puedes alcanzar el cielo, mi hermano? ¿Has tratado? Nomás brincas como que 5 pies. Y luego dice el 12, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Hazle así, la cruz, mira, Cristo. ¿Qué? Crucificado. Bajo un sistema por obras, todo depende del pecador. Bajo un sistema de gracia, todo depende de Dios. ¿Qué quieres? ¿Dios o tú? Salmo 51, 16 y 17. Dice, tú no te deleitas en los sacrificios,
ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¿Quieres una receta, una fórmula en cómo agradar a Dios? Aquí está. ¿Ok? Memorízate este verso. Las relaciones personales requieren intimidad y confianza. ¿Escuchaste? Intimidad y confianza en proporciones iguales. In any relationship, there has to be intimacy and trust. Si no hay intimidad y confianza, esa no es una relación. Y cuando la confianza se quebranta, ¿qué pasa? Así tiene que ser nuestra relación con Dios. Íntima, personal y en confianza. ¿Okay? Leamos versos 9 y 10. Capítulo 4. Ese fue el segundo ejemplo. Abraham primero y después David. Y lo dice el 9. Ahora bien, en esta bendición solamente, ¿es esta bendición solamente para los judíos o también para los gentiles incircuncisos? O sea, para los que no son judíos, ¿verdad? Así les decían, los incircuncidados, porque no eran judíos, ¿ok? Dice, como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. No porque fue circuncidado, porque la circuncisión vino tiempo más tarde. Y la ley más tarde. Este es el ejemplo que Pablo nos dice. Es por fe. Es por tomar lo que Dios dice. ¿Ok? Y lo dice el 10. Pero ¿cómo sucedió esto? De que Dios lo llamó justo. ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado? ¿O fue antes? Una pregunta. Antes, ¿verdad? Dice, es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. Más adelantito tengo una table para explicar qué vino primero y qué vino después. Pero Juan 20, 26 al 29. Dice, 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás, ¿recuerdan a Tomás? Se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. ¿Miró esa escena? Estábamos reunidos aquí y de repente Jesús se aparece. Y ahí estaba Tomás. Entonces les dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Lo tomó a Tomás, dijo, mira, pon tu dedo aquí, mira mis manos. Dice, mete tu mano en la herida de mi costado. Recuerda que a Jesús la lanza, ¿verdad? Dice, imagínese eso. Dijo, Tomás, mete tu dedo. You want to see? ¿Quieres ver? Te voy a mostrar que soy yo. ¿Ok? Dice, ya no seas incrédulo, Tomás. Cree. ¿Y qué dice Tomás? Mi Señor y mi Dios. Exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, y esto quiero que tú lo tomes, recibas. Dice, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Eso es fe. ¿Ok? Mire, más de 2000 años de que cuando Jesús anduvo aquí físicamente, y si tú y yo creemos lo que Él predicó, la buena noticia que Él nos dejó, eso requiere fe. Tómalo. Take it. Receive it.
Eso es vida eterna. Eso es fe, ¿ok? En acción. Y nosotros somos aquí, dice, benditos son los que creen sin verme. Somos bendecidos, mi hermano, por creer lo que Jesús hizo mucho tiempo atrás. ¿Ok? Es una bendición. Leamos versos 11 y 12. Dice, la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo, aún antes de que fuera circuncidado. ¿Entendió eso? Fue un pacto que Dios hizo y dijo, te voy a poner una marca para identificación, no para justificarte porque ya eres justificado. ¿Se entiende? ¿Ok? Y luego dice, por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. ¿Cuál es la lección aquí, mi hermano? ¿La circuncisión nos aprueba ante Dios? No, es la fe, ¿ok? Es la confianza en lo que Dios dice y ha hecho y va a hacer, ¿ok? Juan 11, versos 38 al 40. Recuerde, fe, ¿verdad? Tomar lo que Dios dice. 38 dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. ¿Sabe qué vamos a leer? Lázaro, ¿verdad? Ok, esa es la escena. Estamos enfrente de la tumba. Dice, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta Vázquez, la hermana de que había muerto, no, sorry. Dice, Marta, la hermana de que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Algo práctico, ¿verdad? Ya pasaron muchos días. ¿Por qué es de 4 días? Fueron 4 días que habían pasado. Y Marta prácticamente le dice, no, wait a minute. 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees? Eso es lo que quiero que enfoquemos. Que si crees, que si recibes lo que he estado compartiendo y predicando, dice, verás la gloria de Dios. Eso, mi hermano, quiero que lo tomes, que medites en eso. Que recibas, que creas lo que Dios ya dijo y promete. Take it, it's yours. That's faith, eso es fe. Pero esa es la pregunta, ¿no te he dicho que si crees? You have to believe to see, ¿ok? Tienes que creer para ver. Si no crees, no vas a ver. So, ¿de quién es la responsabilidad para ver? It's de nosotros, yours. If you want to see what God's going to do, you better believe. Si quieres ver lo que Dios va a hacer, tienes que recibirlo, ¿ok? Si no, no vas a ver. Don't blame anybody but yourself. No le eches la culpa a nadie sino a ti mismo, ¿ok? Si no ves, tienes que creer. La fe en Dios no deja lugar a dudas. Y no dudas cuando tienes una relación personal con Jesús y tú sabes quién es Él. ¿Escuchaste? No vas a dudar cuando tú tienes una relación personal con Él, porque tú sabes quién es Él. ¿Ok? Entonces te invito a que conozcas a Jesús. Y Tony, ¿cómo voy a conocer a Jesús?
A ver, esposos, ¿cuánto tiempo tomaste antes de casarte con tu novia para establecer esa relación? ¿Un día? ¿2? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Años? ¿Ves? Tomó tiempo, es la idea, ¿verdad? No nomás la miraste y dijiste nos casamos y ella dijo ok. No, ¿verdad? ¿O alguien se robó a la esposa? No, esos tiempos ya no, ¿verdad? La idea es de que tenemos que pasar tiempo, ¿verdad? En conocer a alguien es lo mismo con Dios, con Jesús. Tenemos que leer su palabra, tenemos que comunicarnos con Él y convivir con otros que creen lo mismo que nosotros para así edificarnos y conocer lo que Dios quiere para ti y para mí. ¿Ok? Verso 13, capítulo 4. Dice, obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham, recuerde que le prometió mucho terreno, y a sus descendientes no se basaba en la obediencia. La ley no había sido dada todavía, ni la circuncisión. ¿Okay? No es por las obras, sino que Dios se lo prometió antes, cuando le dijo sal. No se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino era una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. ¿Ok? Por recibir lo que Dios promete. Mire, la palabra promesa en griego es apagelia. Y esa palabra significa una promesa hecha por la bondad del corazón de alguien sin condiciones. Dios prometió a Abraham bendecirlo con terreno, con descendencia y que a través de él todo el mundo iba a ser bendecido sin condición alguna. Le dijo, I'm going to do it. Eso es la promesa que Dios hizo. No fue un contrato, fue un pacto donde Dios dijo, yo lo voy a hacer. ¿Ok? Y si Dios dice eso, we have to take it. Tenemos que recibirlo. ¿Ok? Es incondicional. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree. Mire, esto va a ser la canción, el disco de hoy, ¿ok? Creer, recibir, tomar. No tendrá sed jamás. Jamás. ¿Ok? Pan y agua. Pero el que cree en mí, dijo Jesús. ¿Ok? Leamos versos 14 y 15. Romanos 4. Dice, si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Mire, es obvio, ¿verdad? No, it's not about works. No es por obra, sino es por fe. 15, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. ¿Ve? Eso es por fe, mi hermano, ¿ok? Es por recibir y tomar lo que Dios nos promete y nos da. Tú y yo intentamos ganarnos el favor. Tratamos de ganarnos el favor, el perdón, la bendición de Dios. A ver, ¿cuántos hacen eso? Yo lo he hecho y tengo que, I have to check myself and say, it's not what I can do, it's what Jesus has done. No es lo que yo puedo hacer, sino lo que Jesús ya hizo. ¿Ok? Y ¿cuántos de ustedes conocen a los hamsters? Tal vez ustedes tienen uno de esos, ¿verdad? A mí no me gustan. Parecen ratas, ¿right?
Pero mire, la idea es de que cuando tú y yo tratamos de ganarnos el favor de Dios, somos un hámster en una hamster wheel. Mire, corre y corre y corre y según bien rápido y no avanzamos. ¿Ok? Así somos. Cuando tú tratas de ganar el favor de Dios en tus propias fuerzas, you're a hamster. Mira a tu vecino. Dile, you're a hamster if you're trying to do that. ¿Ok? Eres un... ¿Cómo se dice hamster en español? I don't know. ¿Cuyos? Dile, eres un cuyo si tratas de ganarte el favor de Dios. Tenga eso en mente, ¿ok? Don't be a hamster. No seas un cuyo, ¿ok? Sino sé tú la persona tomando y aceptando lo que Dios tiene para ti, ¿ok? Mire, cuando nos ponemos en la hamster wheel, mire, ese está bien cansado. Mira la cara. He's like, lot of effort. Like, así somos cuando tratamos de obedecer la ley, es esto y lo otro. Nos vamos a cansar. And we're not going to get anywhere. Y no vamos a llegar a ningún lugar. Damos vueltas y vueltas, pero no llegamos a ninguna meta. Como un hámster en una rueda de esas. ¿Ok? Llévate esa en mente, ¿ok? Cuando tú trates de ganar el favor de Dios. Si te miro o si me dices, te voy a llamar cuyo, ¿ok? Ok, leamos versos 16 y 17. No seas un hámster, aquí dice Pablo. El 16 y 17 dice, así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés. Todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Mire, el disco ya se rayó, ¿verdad? Ya es fe, creer, tomar, recibir. A eso se refieren las escrituras cuando dicen, cuando citan lo que Dios les dijo, te hice padre de... se refiere a Abraham, que Dios le dijo esto a Abraham. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que crea cosas nuevas de la nada. Ese es tu Dios, mi hermano. Ese es el Dios de la Biblia. El que crea cosas nuevas de nada y da vida a los muertos. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La fe confiada en lo que es lo que establece nuestra relación con Dios, ¿ok? Leamos versos 18 y 19. Dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrías. Cuando le enseñó el cielo, ¿verdad? Dice, y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham de 100, Sara de 90, y según van a tener sus propios hijos. Imagínese. Y me vas a dar descendientes como las estrellas, ¿de dónde? ¿Right? Pero lo tomó, mire, lo recibió, ¿ok? John Phillips dice, aunque muchas de las promesas de la Biblia son condicionales, las promesas hechas a Abraham y su descendencia fueron incondicionales y están garantizadas por la fidelidad de Dios, no por la fidelidad del hombre. Dios dijo que lo iba a bendecir y nosotros íbamos a ser bendecidos por la descendencia de Abraham y así fue, así es. ¿Ok?
Aquí puse, recuerda la fidelidad de Dios cuando te encuentres en situaciones desesperadas. ¿Me escuchaste? Recuerda, cuando te las mires negras, recuerda la fidelidad de Dios. ¿Ok? Remember that. Leamos versos 20 y 22. Dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Aquí tengo una diapositiva 1, 2, 3 y 4. Para que entendamos de que la promesa que Dios le dio a Abraham fue primero. Después de la promesa, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, Abraham tenía 75 años. Génesis 12. Lea Génesis 12. Cuando la circuncisión que Dios le dijo para el pacto, le dijo a Abraham, circuncídate y a los demás de tu tribu. En Génesis 17, Abraham tenía 99 años. La promesa vino, ¿cuántos años antes? ¿Casi 24? ¿Ok? Mire, la promesa 24, la circuncisión, que 24 años después, ¿verdad? Más tiempo. Y Moisés, Éxodo 7, muchos años han pasado después de Abraham. Cuando salieron de Egipto, en Éxodo 7, Moisés fue llamado. Recuerda que estuvo en Egipto 40 y salió para el desierto. Allá se encontró a su esposa y anduvo por 40 años. Tuvo 80 cuando Dios lo llamó. Y después, en Éxodo 20, como 2 o 3 meses después que Dios lo llamó, Dios le dio la ley. Entonces, ¿por qué pensamos y por qué los romanos o todas estas cartas que Pablo ha estado escribiendo nos dice, ¿por qué quieren ir a la ley cuando la ley fue dada mucho tiempo después? La promesa de Dios es al principio de todo. Why? ¿Por qué? ¿Por qué dices que tienes que obedecer la ley, que es Moisés, que es la circuncisión, cuando es fe? Case closed. El caso está cerrado, mi hermano. Que es por fe y no es por obras. ¿Ok? Dios prometió a Abraham bendecirlo antes de todo esto. ¿Ok? Fue primero. Si la circuncisión y la ley fueran requisitos para ganarse el favor de Dios, Dios se lo hubiera dicho al principio. ¿Ok? Pero no fue así. Fueron muchos años después. Ok, ya para cerrar, terminar versos 23 a 25 de este capítulo, dice, y el hecho de que Dios lo considera justo, no solo fue para beneficio de Abraham, mi hermano, sino quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Mire, por fe, por lo que Jesús hizo a nuestro favor. Eso es lo que nos justifica. Eso es justificación. Eso es ser justo. El Dios quien la Biblia nos describe cuando leemos es un Dios inmensamente poderoso, infinitamente creador e inmensurablemente grande. You can't measure God. No puedes medir a Dios. No puedes ponerlo en una cajita y decirle que así es.
Don't do that. No hagas eso. Confía, recibe de que Él es todo. Ten esa mentalidad, esa actitud. Recibe y toma lo que Él ha prometido. John Phillips dice, y es una pregunta, dice, ¿cuál es el tamaño de su Dios? ¿Lo lleva a usted de aquí para allá las olas de las circunstancias en un mar de caos? ¿O entiende usted que Dios tiene todo asunto bajo su control divino y que tiene un propósito en cada acontecimiento que usted encuentra? ¿Acepta usted la finalidad de las imposibilidades? ¿O permite que Dios tenga la palabra final en estos asuntos? El tamaño de su Dios es el factor más importante en sus respuestas. ¿Lo entiendes? Cuando te encuentres en algo especialmente difícil, ¿vas a limitar a Dios? You're going to limit God in your circumstances? No. Go to Him. Ve a Él. And say, hey, help me. Ayúdame. I know you can. I'm here. Hazlo. Te animo, te exhorto que lo conozcas. Get to know God. Spend time with God. Read His Word. Pray. Get together with others. Know Him. Te pregunté anteriormente, ¿cuánto tiempo pasaste, alfa macho, con tu novia? Tomamos tiempo. Así es la misma como ilustración. Tenemos que pasar tiempo con Jesús, con el Espíritu Santo, con Dios Padre para conocerlo. Y solo así podemos en confianza tomar todo lo que Él nos ha dado. Josué 23:11. Dice, hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios. It's on you, it's on me. Es en nosotros de hacer todo lo que nosotros podamos con nuestro tiempo, talento y tesoro para conocer, establecer una relación con Dios. Si la salvación se basa en esfuerzo, entonces no se basa en la confianza. ¿Sabes? No es esfuerzo, sino es confianza, es fe. Es la confianza, no las obras, la gracia, no la ley, la creencia, no la conducta. Eso es lo que constituye nuestra relación con Dios. Sí, Abraham fue puesto a prueba por Dios. En Génesis 22, ¿recuerda la gran prueba que Abraham pasó? Que le dijo Dios, dame a tu unigénito. ¿Y qué hizo Abraham? Ok. Hey, he's my God. Hebreos 10:23. Y le voy a pedir al grupo que se venga. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Sabe qué es titubear? A ver, ¿qué es titubear? Dudar. ¿Eh? Dime sí o no, no me digas maybe, ¿ok? No seas como el mar, ¿verdad? Las olas para allá y para acá. Cualquier cosita te mueve para allá y para acá. No, firmes. Especialmente concerniente y relacionado a las cosas de Dios, ¿ok? ¿Sabes? Fe es simplemente tomar lo que Dios dice al pie de la letra, ¿ok? Y permitir que Dios sea Dios en cualquier situación. ¿Me escuchaste? Permitir que Dios sea Dios en cualquier situación. Así como Abraham lo hizo, así como David lo cantó, ¿verdad? Tomamos lo que Dios ha hecho. Cuando confiamos, conocemos a Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo.
íntimamente cuando confiamos. Y el último versículo que les dejo es Filipenses 1:6. Dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Ok? No te desesperes, no te desanimes, no te deprimas. Sigue confiando de que Dios va a terminar lo que Él empezó en cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces te pregunto, ¿cuál de estas es una mejor relación con Dios? ¿La relación por tu esfuerzo o la relación por amor? Que así sea, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Amén. Póngase de pie, oramos. Te damos gracias, Cristo, por tu palabra. Sabemos, Dios, de que tú sabes lo que necesitamos. Tú sabes lo que nuestras vidas en estos momentos, en este día, necesita escuchar. Te pido, Dios, que cada uno de nosotros tomemos tu palabra al pie de la letra. Que lo que tú dices, lo que tú prometes, que así es. Que no dudemos, que no titubeemos, que no seamos como las olas del mar que van para allá y para acá, sino que estemos firmes en todo lo que tú dices. Te pido, Dios, que te conozcamos íntimamente, no solo de high y bye, sino de conocerte. Y te pido, Dios, de que sigas ministrando, sigas obrando en cada uno de nosotros, en tu iglesia, aquí y en cualquier lugar. Gracias, Dios, por hablarnos. Gracias, Dios, por ministrarnos. Y te pido, Dios, que apliquemos a lo menos una cosa que escuchamos hoy de ti. Te damos gracias, Jesús, y en tu nombre decimos amén. Tome tiempo para meditar en lo que Jesús nos ha dado a través de su muerte y en derramar su sangre para nuestra justificación. Después compartimos de comunión, elementos aquí, allá atrás, y medite en este himno.